lo había elegido en Buenos Aires para que sea el candidato del MAS. Era su ministro de Economía, eh, como dice Evo Morales, ya sangrando por la herida. Yo no lo conocía, dice, alguien me lo recomendó y lo nombró, pero no lo conocía de antes. Además le quita todos los méritos sobre la nacionalización del gas, de IPFB, en fin, lo intentan ningunear. Y es que era un ninguno, Arce era un ninguno, ¿no? Después él dice que viene del PC1 y yo te ratifico que eso no es cierto, por lo menos no del PC1 de Quiroga Santa Cruz. Y de repente este hombre decide quedarse, decide tener el liderazgo. Tiene que ser un golpe bajo para Evo Morales, ¿no? Una traición, tiene que sentir que, que Arce es el Judas del MAS, ¿verdad? Le dio el beso de la muerte, ¿no? Esa lealtad que mostró Arce, fue a Buenos Aires para ser el candidato. Evo Morales no quiso que Choquehuanca sea el candidato a la presidencia. Y en fin, y ahí tienes ese binomio que está marchando por su cuenta. Creo que es un hecho muy importante, porque es el hecho que liquida a Evo Morales. A mí me parece que liquida, que Evo Morales es un cadáver y que proyecta a Arce Catacora como este líder del MAS, pero es un líder que no es indígena y en consecuencia no puede ser líder del MAS. Es una contradicción, pero que se jugará la reelección, se jugará. Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Nuevamente comenzamos nuestro programa Último Momento con Amalia disfrutando del paraíso, con el país bajo la lluvia. Está lloviendo intensamente este martes 19 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz, una lluvia torrencial que ya está provocando problemas, como siempre, en la capital cruceña. Pero bueno, de todo esto vamos a conversar con Amalia, porque ayer hemos hecho conocer al personaje del año, al dirigente cocalero César Apaza, por quien sus compañeros de ADEPCOC han lanzado un ultimátum al gobierno para que se libere a César Apaza, para que deje la cárcel de San Pedro, dada su delicada situación de salud. Pero hoy vamos a hablar del hecho del año. ¿Qué hecho marcó este 2023 en términos noticiosos, en términos políticos, en términos económicos y sociales? Y por supuesto, para que les dé esta perspectiva del hecho del año, nada más y nada menos que mi compañera, mi amiga Amalia Pando. Cacho, gracias. Un saludo cordial a todo el mundo. Creo que hay varios hechos que pueden postular al acontecimiento del año. Hay que escoger un solo hecho, porque esa es la gracia. Y se postula lo siguiente. Este año hubo, después de muchos años, la crisis de un banco. Se cerró el Banco Fácil. Eso coincidió con la falta de dólares en una historia que terminó con el suicidio del interventor del interventor de este banco, precisamente. Es toda una historia. Otro hecho que yo creo que, y me inclino por es el hecho político. La división fatal del partido de gobierno. Creo que la división del MAS, que ya se viene arrastrando desde hace 2 años y un poquito más, creo que arrancó con las elecciones regionales, cuando Evo Morales estaba escogiendo a los candidatos y empezaron a volar las sillas azules. Pero este año, la división entre Arce y Evo Morales, que se traduce
en la pugna en el Parlamento, en la abierta pugna en el Parlamento. En fin, yo creo que es el hecho decisivo que va a marcar el curso de la vida política del país en los próximos años. ¿Por cuál de los dos hechos u otro que a vos te parezca, Cacho, podríamos empezar a discutir? Sí, Amalia, hay varios hechos que la verdad han marcado un cambio de rumbo en el país. Está, por ejemplo, el hecho de que verificado en los hechos, por ejemplo, tenemos un dólar paralelo, algo que no había ocurrido durante décadas, prácticamente desde la instauración del bolsín en el Banco Central, cuando se mantuvo incluso un tipo de cambio estable, inamovible, y por ejemplo ahora este año tenemos un dólar paralelo que en algunos casos, según los registros periodísticos, se está vendiendo el dólar a 7 bolivianos con 50 centavos en las calles, porque no hay dólares en los bancos, en las casas de cambio. Bueno, pero coincido plenamente, Amalia, coincido plenamente que el hecho político que hace un parteaguas en el oficialismo, en un partido tan grande como el MAS, es la división entre Evo Morales y Luis Arce, entre el evismo y el arcismo, que claro, han marcado con fuego este año 2023 y seguramente va a tener un desenlace en el 2024 o 2025, porque de lo que se trata, amigos, no es cuestión ideológica, no es una cuestión programática, no es una visión de país distinta que tenga Luis Arce con relación a Evo Morales, no. Es una lucha por el poder. Luis Arce quiere quedarse en la presidencia otros 5 años, quiere seguir manejando el país, quiere seguir en la cresta del poder, y Evo Morales quiere retornar, campeante, quiere retornar a paso de parada, a retomar la presidencia y por tanto el control del poder político en nuestro país. De eso estamos hablando, no estamos hablando de una visión distinta, de que tienen, qué sé yo, sueños, utopías diferentes. No, esto es lucha por el poder político en Bolivia. No sé si estás de acuerdo con esto, Amalia. Completamente, Cacho. El Congreso en la UKN es el hito, lo que marca. Evo Morales le dice a Arce, indirectamente, claro está, yo soy el dueño del MAS. Yo tengo la personería jurídica y tiene el hombre que es el delegado ante el Tribunal Electoral, delegado del MAS ante esa instancia legal, que es leal a Evo Morales. Hacen el Congreso, es un Congreso, por supuesto, multitudinario en el Chapare, pero hay un hecho que sorprende. Y el primer sorprendido debe ser Evo Morales. No asisten otras organizaciones sociales que no sean los cocaleros del Chapare. No asiste la Central Obrera Boliviana, no asisten los colonizadores, hijos acunados por Evo Morales, no asisten las Bartolinas, no asisten las organizaciones sociales que eran el cimiento social del gobierno de Evo Morales. Asiste, sí, una delegación del Tribunal Electoral a observar este acontecimiento y parecía que el Tribunal Electoral estaba amarrado al evismo. Pero poco después el Tribunal Electoral anula su propia participación en ese Congreso y anota, dice, no participaron las organizaciones sociales que son constitutivas del Estatuto del MAS, y entonces anula ese Congreso como el Congreso que eligió a Evo Morales, reeligió a Evo Morales como su líder indiscutible y por supuesto ya precandidato para el 25. Te acordarás que Arce hace una contramanifestación, no congreso, pero demostración de fuerza en el Alto, movilizando a cuanto empleado público existe y traen organizaciones sociales, en fin. No lo proclaman, pero casi. Está la pugna por quién se queda con la sigla del MAS y
quién va a ser el candidato del MAS en las próximas elecciones. Es interesante, Arce, te acordarás los primeros meses, la crítica a Arce era que era un monigote de Evo Morales. Así es. Evo Morales lo había elegido precisamente para que no le eche sombra, ¿verdad? Lo había elegido en Buenos Aires para que sea el candidato del MAS. Era su ministro de Economía, como dice Evo Morales, ya sangrando por la herida. Yo no lo conocía, dice, alguien me lo recomendó y lo nombró, pero no lo conocía de antes. Además le quita todos los méritos sobre la nacionalización del gas, de YPFB, en fin, lo intentan ningunear. Y es que era un ninguno, Arce era un ninguno, ¿no? Después él dice que viene del PC1 y yo te ratifico que eso no es cierto, por lo menos no del PC1 de Quiroga Santa Cruz. Y de repente este hombre decide quedarse, decide tener el liderazgo. Tiene que ser un golpe bajo para Evo Morales, ¿no? Una traición, tiene que sentir que Arce es el Judas del MAS, ¿verdad? Le dio el beso de la muerte, ¿no? Esa lealtad que mostró. Arce fue a Buenos Aires para ser el candidato. Evo Morales no quiso que Choquehuanca sea el candidato a la presidencia. Y en fin, y ahí tienes ese binomio que está marchando por su cuenta. Creo que es un hecho muy importante, porque es el hecho que liquida a Evo Morales. A mí me parece que liquida, que Evo Morales es un cadáver, y que proyecta a Arce Catacora como este líder del MAS, pero es un líder que no es indígena y en consecuencia no puede ser líder del MAS. Es una contradicción, pero que se jugará la reelección, se jugará. Y que intenta Cacho, ser el heredero de las peores tradiciones del MAS. ¿Has visto que está regalando con nuestra plata carros por acá, carros por allá para los campesinos, para los cooperativistas? A los cooperativistas de Potosí les ha dado un crédito que siempre es no reembolsable de $2 millones, como si los cooperativistas necesitaran. Pero esto del regalo de los vehículos me parece terrible, terrible. Hace sedes sindicales, regala vehículos a organizaciones que son privadas, que no son estatales, y por lo tanto, tanto Evo como Arce podrían ser procesados y además deberían ser sometidos a la Contraloría para que devuelvan la plata que están regalando, que es plata del Estado, y que están regalando a particulares. A ver, Cachito, a ver, tú de presidente, regalale un carro a tu tía, a tus parientes, a tus primos, a ver qué diría la sociedad. Es que a particulares el Estado no puede regalar. Si ellos quieren regalar, que regalen con plata del MAS, que regalen con plata de su bolsillo, pero regalan con la plata de todos los bolivianos. El otro hecho que me parece indicador de esta división son los operativos contra el narcotráfico en el Chapare. Hace poquito el ministro del Castillo dijo que el 90% de las fábricas de cocaína que se encuentran en el país están en el Chapare. Esto no ocurría antes, esto es nuevo. Te acordarás que en abril del 22, cuando los leopardos allanaron un laboratorio en el Valle de Sacta, y que Evo Morales lo denunció, había un abierto encubrimiento de la actividad del narcotráfico, abierto encubrimiento del gobierno. Luis Arce, su ministro, sus policías, todos protegiendo al narco del Chapare. Hoy no.
La cifra que tengo es que este año se han desbaratado en el Chapare 665 laboratorios. 665 laboratorios en el Chapare. Pero se han incautado apenas 400 kilos de cocaína. No alcanza para llenar una avioneta, cachito, y no se agarró a ningún pez gordo, menos a Sebastián Marcel, ¿verdad? Que es el narco del año. Ese sí que es el narco del año. Sí, Amalia, estamos repasando en este momento los contenidos del acontecimiento, del hecho del año, y estamos claros que es la división irreversible del movimiento al socialismo entre la facción evista y la facción arcista. Contándoles, amigos, que ya desde el año pasado esto se vino incubando con denuncias de protección al narcotráfico, corrupción a gran escala, traición al partido político del MAS y un pésimo manejo de la economía del país. Esos son los 4 jinetes sobre los que ha cabalgado Evo Morales, que me imagino a estas alturas debe estar golpeándose el pecho porque él engendró esta dupla que ahora lo enfrenta. Él engendró políticamente a Luis Arce para cerrarle el paso efectivamente a David Choquehuanca, y para darle seguramente algún tipo de satisfacción lo nombró candidato a la vicepresidencia, postergando, por ejemplo, las aspiraciones de Andrónico Rodríguez, que se veía como un potencial candidato joven del sector cocalero también, y que podía haber sido una cara nueva en las papeletas electorales. Pero bueno, él ha engendrado esto, él ahora tiene esta calidad que dijo Amalia Pando, de cadáver insepulto que recorre el territorio nacional. No se está dando cuenta de que esta división está suponiendo ya el principio de su fin como líder político, como caudillo del MAS. Y finalmente hay que señalar, Amalia, de mi parte, que el tema del narcotráfico parece ser es el que va a dar el golpe final. ¿A qué me refiero con esto? Durante más de un año, porque Evo Morales ha revelado el pasado domingo de que él se enteró del plan de división en el MAS en enero de 2021, cuando le llega un documento que se llamó el Plan Negro. Le entregan este documento y a partir de eso él empieza a percibir de que había ya un plan en ejecución de división interna. Incluso inmiscuidas las Fuerzas Armadas, el partido político, las autoridades de gobierno, y por eso es que empezó a pedir repetidamente, por ejemplo, el cambio del ministro de Gobierno, el ministro de Justicia, en su momento el ministro de Obras Públicas, pero bueno, nunca se dio estos cambios. O sea, Arce tuvo quizás la habilidad política de mantenerlos en este entorno más pequeño, en el núcleo del poder político en nuestro país. Entonces, esto que tú mencionas, Amalia, de estos recurrentes operativos desmantelando fábricas de droga en el Chapare, parece ser que tiene algo por detrás, ¿no? Y es que el golpe puede venir precisamente por el tema del narcotráfico. Está pendiente saber en qué va a acabar, por ejemplo, el caso del ex director de la Fuerza Antidrogas, que está detenido en San Pedro. No se sabe si hay otro tipo de evidencias que marcarían el involucramiento de Evo Morales con el narcotráfico, ¿no? Pero es una apreciación personal. Parece ser que este puede ser el golpe final porque han pasado un año y más y el poder que tiene Luis Arce con el Poder Judicial bajo su dominio, con el Legislativo, ahora en parte también bajo su control, con estas prebendas a las organizaciones sociales, no han podido eliminar políticamente a Evo Morales. Sigue vivo. Pese a que yo digo que es un cadáver insepulto, en términos políticos sigue reaccionando, ¿no? Sigue reaccionando. Entonces, se espera un golpe final. ¿Será este 2024? ¿Será a principios del 2025, año de las elecciones generales en el país? Eso sí no se puede saber, pero tengo la impresión de que puede venir el golpe final por el tema del narcotráfico.
Mi impresión, Cacho, sobre este punto es que es más un chantaje que el paso decisivo que pueda dar Arce Catacora. No me imagino ese momento en el que Arce Catacora entregue a Evo Morales acusado de narcotráfico. Realmente, más cuando no solo fue su ministro de Economía, sino que durante 2 años estuvo encubriendo este tipo de actividades. Y me baso en lo ocurrido en el Valle de Sac. Pero en fin, es una hipótesis. ¿Cómo podemos saber el futuro? No podemos saber el futuro. Pero de que hay una pugna abierta, que muchos no creen. Mucha gente dice, no, es un show, después se van a unir, cuando vean las papas calientes se van a unir. ¿Por qué no? Puede ocurrir. Si en el espectro político aparece alguien que puede cuestionar el resultado electoral a pesar del siempre ya habitual fraude electoral, en fin, podrían las dos fracciones unirse en una actitud defensiva. Podría ser, ¿por qué no? Pero de momento, Cachito, no, eso es agua y aceite, ¿no? Eso es de esas divisiones que llevan al odio mortal, y creo que el diputado Héctor Arce refleja, como el diputado Cuellar reflejan, ¿no? Esa sistemática, es decir, casi ya odio político entre ambas fracciones. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de esa división? Primero, que han puesto en crisis al Tribunal Electoral. Está en crisis, hay un vocal, Tawichi, que está cuestionado, que ha tenido un encuentro boca a boca con Evo Morales, y por otro lado, que el arcismo ha perdido, el gobierno ha perdido con esta división el control del legislativo. Tiene el control del poder judicial, que no es poco, pero ha perdido el control del legislativo. Esto quiere decir que Arce va a gobernar vía decreto, y que esta división ha paralizado las elecciones judiciales, lo que le es favorable a Arce porque por la vía de facto ha controlado el poder judicial. Ya no requiere ni el formalismo de esa elección judicial, pero no tiene los 2/3 en el legislativo, y esto no es poco. Esto no es poco. Esto va a marcar lo que viene en política el próximo año, pero también abre una gran posibilidad para la oposición. Ahora, la oposición es un abanico de opciones y de colores, pero abre una posibilidad para algún candidato de oposición que se muestre firme, fuerte, claro, y que pueda arrastrar, pueda ser una opción para la vereda democrática del país. Eso no ocurría cuando el MAS era uno solo. Con el MAS dividido se abre la gran posibilidad de que la oposición pueda ser alternativa de poder. Hasta antes de este hecho no había ninguna posibilidad. De lo que está hablando Amalia Pando, amigos que nos están observando, es de hegemonía política en el ejercicio del poder. Eso es lo que tuvimos en estos últimos 13, 14 años, un partido que tomó el centro político del campo político en disputa, ocupó el centro y puso en la marginalidad a los otros partidos de oposición, que prácticamente no pudieron hacer nada en las últimas 3, 4 elecciones generales. Este panorama cambia con la ruptura irreversible en el MAS, y existe la posibilidad de que fuerzas de la oposición puedan unirse, porque el requisito esencial, amigos, es que los partidos habilitados oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral, que le dan luego el piso, la plataforma para cualquier candidato, es que se unan. Luego hacer
otro tipo de ejercicios como se intentó en el último tiempo, que venga un candidato y detrás de él corran los partidos. Parece que no va a funcionar esta vez, sino que se conforme una especie de plataforma multipartidaria, que de ahí y luego se elijan, vayan, por ejemplo, están planteando unas primarias unificadas, ¿no? Que todos se unan y todos vayan a las primarias el próximo año y ahí se escoja al mejor candidato o candidata a la presidencia. Entonces se abre también una ventana de oportunidad para las oposiciones en el país. Pero haciendo un poquito de historia, esto no es la primera vez, Amalia, amigos, no es la primera vez que vamos a ver una división de un partido hegemónico en Bolivia. Esto ya le ocurrió al MNR, que en la década del 50, en el siglo pasado, era un partido poderoso, era un partido de las clases sociales clasistas, era un partido que manejaba todo el poder en Bolivia. Bueno, se dividió, y se dividió en múltiples facciones, aparecieron MNRs con varias siglas coladitas al final, MNR histórico, MNRI, MNR pueblo, y esta tradición la siguieron también partidos grandes en el país. Ya en la etapa democrática se dividió el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en el MIR Masas, luego se convirtió en el MBL. Entonces ha habido también este tipo de fraccionamientos, como el ADN, que se rompió entre pitufos y dinosaurios, ¿se acordarán ustedes? Pitufos eran los que estaban con Tuto Quiroga y los dinosaurios eran los que estaban con los seguidores del fallecido expresidente dictador también, don Hugo Banzer Suárez. Entonces, ha habido ya de estas cosas, pero sin duda es un remesón político el que está causando la división irreversible del movimiento al socialismo que se ha consolidado, se ha terminado de configurar en este año 2023. Creo que se abre un nuevo periodo en Bolivia, un nuevo periodo político por todo lo que tú has dicho y un nuevo periodo económico. Hemos tenido 18 años, los 18 años de ejercicio del poder por parte del MAS, que han sido de bonanza económica, de apogeo, de estabilidad. Eso se acabó. Eso se acabó. Es decir, se incluye un factor determinante para el cambio de periodo, de etapa, y para el cambio también del partido de gobierno. Es decir, la posibilidad de derrotar al MAS está dada. ¿Por qué? Porque entró este factor. Sin él era imposible derrotar al MAS, porque el MAS era el símbolo de la estabilidad, de la bonanza, del crecimiento. Era derroche, pero a la gente no le importa. Había circulante en la calle, había comercio, había plata en el bolsillo. Listo. Es imposible que pierda un partido político si hay crecimiento económico. Pero cuando empieza este factor, que es el factor determinante, es la puñalada contra el actual partido político, cualquiera sea de sus facciones, que es la crisis económica, que se manifiesta en esto. No hay dólar, no hay gas, hay colas para la gasolina, se resuelve, pero volverán a aparecer. La empresa estatal del petróleo es un desastre. En fin, este factor es el terremoto, es el epicentro del cambio social. Y eso es lo que se está gestando para el 24, 25 y en adelante. Por eso es importante. Quería hacer un apunte, Cacho. No coincido contigo en el sentido de la unidad como factor de triunfo. Primero, no creo que se dé la unidad. Y segundo, no sé si vale la pena la unidad, si es que es para gobernar. Mira en la Argentina, no hubo unidad de la oposición y arrasó Milei. Yo creo que se trata de eso. Primero, las fracciones de oposición simplemente no se van a unir, porque todos quieren ser candidatos a la presidencia. No hay nadie que diga, yo humildemente quisiera ser suplente de diputado. No, por favor, todos quieren ser candidatos a la presidencia. Ni siquiera vicepresidencia, todos a la presidencia. No hay forma, no hay forma.
unos dicen, no, nos tenemos que unir en base a un programa político. Mentira. Acá lo único que está en discusión es quién es el candidato a la presidencia. No creo que haya unidad, Cacho. Pero lo que estoy esperando es que pueda surgir en plena campaña algún candidato que pueda ser el polo de unidad por la base, es decir, que la gente se incline por ese candidato, que despierte nuevas esperanzas en el país. Yo creo que pueden haber 10 candidatos de oposición, pero tiene que haber uno que sea un candidato fuerte, que arrastre, que inspire. No sé si pueda haber, pero en la campaña electoral veremos, ¿no? No es que va a caer del cielo, no sé de dónde va a caer, pero tengo la esperanza de que va a caer. Bueno, ya están corriendo algunos candidatos, Amalia. Don Vicente Cuellar, el rector actual de la Universidad Gabriel René Moreno, se ha planteado la conformación de una fuerza nueva, se llama Cambio 2025. Él dice que no es candidato, pero claro, en política siempre dice, no soy, pero ya está actuando como candidato. Lo vi la semana pasada en el Plan 3000, pidió un día de vacación para estar en un acto político allá en el Plan 3000, una populosa zona en Santa Cruz de la Sierra. Está también el senador Rodrigo Paz, que dice que quiere jugar en el equipo titular en las próximas elecciones. Casi se pone la cintilla del cintillo de capitán del equipo titular. Claro, no pueden decir yo quiero ser en este momento, ¿no? Es incluso hasta de mal gusto en términos políticos, ¿no? Y como ellos dos, hay otros también que están corriendo. Está nuestro amigo Virginio Lema, está Agustín Zambrana de los bunqueros. Entonces pero ¿dónde está, en mi criterio, digamos, lo que está la pieza faltante, lo que no está de alguna manera acomodado? Yo debo recordarte, Amalia, amigos, que el 2016, sin haber candidaturas, por supuesto, hubo un ejercicio de unidad de las oposiciones de ese momento y trabajaron de manera conjunta, políticamente conjunta. En ese momento, el Partido Demócrata Social de Rubén Costas, Unidad Nacional de don Samuel Doria Medina, Solvo del exalcalde de La Paz, Luis Revilla, e inicialmente el Partido Demócrata Cristiano, que estaba conducido en ese momento por don Tuto Quiroga y por don Luis Vázquez Villamor. Este último partido salió, por X o Z razones, decidió no continuar con ese ejercicio de unidad. Y los otros 3 partidos marcharon juntos. ¿Cómo se venció? No había candidatos, era un referéndum constitucional y la parte de la estrategia fue no aparecer públicamente unidos en ese momento. Y se planteó promover a las plataformas ciudadanas, que esas plataformas sean el rostro de la victoria del referéndum de 2016. Por supuesto que las circunstancias son tremendamente distintas, aquí hay candidatos, cada uno con sus propios intereses, pero yo creo que un requisito fundamental que puede venir como iniciativa de los partidos, pero también puede venir como una exigencia de cualquier candidato fuerte, es que por lo menos pues haya unidad entre partidos altamente representativos, que tengan personalidad jurídica para empezar ante el Tribunal Supremo Electoral. Porque no hay bipartidismo, no hay esa tradición mala. Yo en eso reconozco que tu apreciación, no existe en el país una tradición del bipartidismo, como existe, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque hay más partidos que los demócratas y los republicanos. Así que se puede dar esta posibilidad de que los partidos, una iniciativa interesante, digan, nos unimos y planteamos esta posibilidad, o los candidatos digan, voy, pero si es que ustedes de alguna manera cumplen este requisito. ¿Dónde va a estar la vía de salida? ¿Dónde va a estar el mecanismo de salida? Me parece que va a ser en las primarias, ¿no? Las primarias tienen que definir si va a haber 80 candidatos opositores contra uno del MAS o al menos 2 del MAS, o va uno tratando de mostrar en las primarias una imagen de unidad
de cohesión entre las fuerzas opositoras, porque las primarias, Amalia, así como ocurre también en la Argentina, son como una antesala, te muestras cómo vas a correr en las elecciones generales, y la verdad que puede ser un mecanismo interesante. Aquí en el paraíso salió el sol con tutti, me van a disculpar, pero pues estoy expuesta a esto. Cacho, no coincido, pero estamos hablando de probabilidades, de tal modo que es posible que la vida política te dé la razón, pero creo que es muy distinto unirse para el no, unirse para algo que uno no quiere, es decir, en toda la oposición, yo a estas alturas calculo 70% de la población del país, sabemos lo que no queremos. No queremos la continuidad del MAS en el gobierno. Así es, así es. Si habría un referendo, nos unimos porque nos unimos en torno al no. No necesitamos ni formalizar esa unidad. Es que no hay partidos tradicionales, Cacho, no hay partidos enraizados. En la oposición no hay un partido que tenga estructura y que pueda movilizar, en fin, nada, no hay. Son siglas y son candidatos. Por eso pienso que no va a poder haber esa unidad, aunque se unan esas siglas que tú dices, no representan a nadie. A estas alturas, a nadie. Por eso espero que surja alguien que se ponga encima de esas divisiones y que pueda arrastrar a la oposición con una condición que tenga fuerza, porque lo que viene, Cacho, ¿te imaginas que la oposición gane la próxima elección con la bomba atómica que representa la situación económica? ¿Ah? Con esa subvención a la gasolina insostenible, el próximo gobierno va a tener que levantar esa subvención. ¿Te imaginas lo que significa eso? Tiene que ser un candidato muy fuerte, muy sólido, en fin, en un periodo de vacas flacas, que ya es un periodo muy distinto, donde la demagogia no tiene lugar. En fin, veremos lo que pasa, pero que pinta apasionante, de eso no hay duda. Así es, así es. Si yo fuera presidente, no lo dice Cacho Herrera, no lo dice Amalia Pando, no lo dice Manuel Barrios, lo dice Marcelo Claure, quien hasta anoche era oficialmente el presidente del Bolívar y que parece que en las próximas horas va a dejar la Academia Paceña y está lanzando algunos mensajillos políticos de que si yo fuera presidente haría cosas en términos de educación, si yo fuera presidente aumentaría los años de pena, de cárcel para los narcotraficantes y contrabandistas, si yo fuera presidente. Bueno, como dice Amalia, es apasionante, periodísticamente va a ser muy apasionante lo que ocurra en el devenir de la vida política 2024, 2025, cuando ya estemos decidiendo cuál va a ser el futuro de nuestro país en términos políticos. Bueno, entonces cerramos este capítulo. Todavía no nos vayamos, Cachito, pero cerramos este capítulo señalando que nos parece que el hecho del año ha sido la división irreversible en el MAS, en dos fracciones, la arcista y la evista. Yo les pido un segundito, un corte sin publicidad, porque voy a protegerme de este sol que me está masacrando. Si me permiten un rato. Así es. Adelante, Amalia. Permiso. Bueno, amigos, retornamos con Amalia Pando, que ya está bajo la sombra, retomamos el programa. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Ya estás un poquito mejor? Sí, estoy mejor. Vamos a otros temas entonces para cerrar el programa. Bueno, hablando del tema climatológico, Amalia, tú que estás disfrutando del sol, porque realmente es disfrutar también de este buen clima en el paraíso, déjame decirte que se han suspendido los vuelos en el aeropuerto internacional de Viru Viru. La lluvia es intensísima en la ciudad de Santa Cruz.
y ha obligado a suspender vuelos internacionales y nacionales en el principal aeropuerto del país. Pero también las cosas están muy agitadas en el ámbito político, parlamentario. Ayer, este lunes, el EBISMO, Comunidad Ciudadana y Creemos, aprobaron un paquete de 3 leyes en contra de los magistrados prorrogados. Primero, impidiendo de que puedan conocer causas en curso o causas que llegaran a esas instancias máximas del órgano judicial de nuestro país. Luego, suspendiendo todos los plazos, o sea que les están dejando sin campo de acción a los magistrados que se han prorrogado. Y finalmente aprobaron un proyecto de ley propuesto por Comunidad Ciudadana que cesa las funciones de los actuales magistrados a partir del 2 de enero. Entonces, esto es una batalla abierta que se va a dilucidar en la Cámara de Diputados, donde cambia la correlación de fuerzas, tiene un poquito más de peso el arcismo, tiene ahí el control a través del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, y no sabemos lo que pasará con este trío de leyes que van en contra de los magistrados prorrogados. En el caso de nuestro personaje del año, Amalia, en el caso de César Apaza, dirigente cocalero, tremendamente con la salud muy complicada, se ha establecido un plazo, un ultimátum de parte de ADEPCOCA. Parece ser que han escuchado, han visto el programa de la víspera, y ADEPCOCA ha decidido darle un plazo al gobierno hasta el 8 de enero para que liberen a César Apaza y a los otros compañeros de ellos, cocaleros que están detenidos en cárceles del país. De no cumplirse este plazo por parte del gobierno, ADEPCOCA ha anunciado que vuelve a las movilizaciones por la liberación de César Apaza. Y finalmente, ya esto en términos internacionales, este miércoles se produce la primera gran movilización social en Argentina. Los piqueteros han anunciado que se van a movilizar en contra del gobierno de Javier Milei por el encarecimiento, sobre todo, de los principales productos de la canasta básica en Argentina. El gobierno ha respondido con una advertencia: si marchan y si obstaculizan, si bloquean, si cortan las vías, no van a recibir los planes de asistencia social, que son muchos en Argentina y que se calcula a unos 22 millones de argentinos en este momento. Así que se están jugando la posibilidad de que se les corte estos beneficios sociales que en algunos casos van directo a la cuenta de los beneficiarios, ni siquiera se pasan por ningún trámite. Uno va a recoger nomás la platita que le viene por algún tipo de beneficio social. Ese es el panorama en este momento informativo, Amalia, amigos que nos están observando. Creo que la reacción no solo de los piqueteros tienen su propio negocio, es una mafia que maneja a las bases sociales. Son piqueteros porque bloquean todas las ciudades, pero particularmente Buenos Aires, y que han convertido al piquete y a la movilización en un negocio millonario. Pero al margen de ellos, Cachito, creo que la gente va a salir porque el paquete de Milei, la motosierra, cortó todos los ingresos, es decir, puso a la mayoría de la población, no es que Milei, es decir, el desarreglo del kirchnerismo, del peronismo, lo tiene que arreglar Milei. Y en ese ajuste, el desajuste de los otros tiene que ajustarlo Milei. Pero el costo social es muy grande, muy grande. Y entonces, no solo es natural, es justo que la gente salga a la calle a reclamar, a protestar, a ver si conmueve al gobierno de que hay que hacer ajuste, pero ese ajuste tiene que tener una compensación social. Vuelvo al único referente que tenemos los bolivianos, que es el ajuste de Paz Extensoro del 85. Cuando se hizo el ajuste y el despido de 25.000 mineros, que era impensable para entonces, eso fue acompañado de dos cosas: la detención de la cúpula sindical, Lechín a la cabeza, Reyes, todos los mandaron a Puerto Rico en Pando, no sé si te acuerdas. Así es.
Yo estaba haciendo esa cobertura, me acuerdo perfectamente. Y segundo, el despido estuvo acompañado por una compensación extralegal que fue financiada por el Banco Mundial. Entonces, cada minero despedido recibió, si tenía que recibir 5 sueldos, recibió 15 sueldos. Tiene que haber una compensación. Entonces, no puedes subir el pan en 1000% y no haber una compensación social. Tal vez no le dio tiempo a Milei para negociar con organismos internacionales esta compensación, pero tiene que haber. De tal modo que la gente que sale a la calle no es solo por instrucción del peronismo, para defender los privilegios de los piqueteros, sale porque eh, el hambre, el hambre es terrible en la Argentina, terrible. De tal modo que esta amenaza de la Bullrich, yo creo que es inaplicable, porque eso es aplicable si hay 4 locos que bloquean la Mariscal Santa Cruz, como ocurre. Tú los miras, los filmas a los 4 locos y les quitas su beneficio social. Pero si es una multitud que va a llenar el obelisco, ¿no? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Creo que es justo, es parte del ajuste. Creo que era obvio que iba a ocurrir esto, no solo porque el kirchnerismo está desesperado por mover a la gente y salir y darle con todo al gobierno, pero también porque es justo y necesario. Es bueno que Milei sepa, creo que lo sabe, pero es bueno que lo vea, que lo palpe, que hay una situación desesperante, que uno puede decir, va a ser duro y aguanten. No, va a ser duro y no se puede aguantar. Así es. Así es, Amalia. Bueno, con el beneficio de la duda de que Javier Milei lo dijo, lo anticipó, dijo esto va a ser recontra duro, no hay opciones al gradualismo, se viene el shock y esto es lo que se está viviendo. Efectivamente tendrán que ver algún tipo de medidas de compensación de este sacrificio colectivo que van a hacer los argentinos, pero Milei lo anticipó, ¿no? Yo creo que de alguna manera queda con este margen político de decir, yo les dije cómo iba a venir la mano, así que no se quejen de que estemos apretándonos todos los cinturones, ¿no? ¿Qué dices, Amalia, de César Apaza, de nuestro personaje del año, con esta posibilidad remota de que pueda obtener su libertad? La verdad que todos ansiamos de que eso ocurra, de que haya un rayo de sensibilidad social sobre el Ministerio de Gobierno y autoricen la salida de César Apaza, que no va a volver a su casa, tiene que ir a un centro médico a atenderse por el grave estado de salud en el que se encuentra, y por supuesto, estando en el centro médico no es que va a escapar, no tiene posibilidades de hacerlo, y la verdad es tratar de salvar la vida de César Apaza, del personaje del año 2023. Es una buena y otra mala. La buena es que por fin la cúpula de ADEPCOCA se acordó de uno de sus miembros más queridos, más notables y más tenaz y corajudo, que es César Apaza, porque lo tenía en el olvido, absolutamente en el olvido. Entonces, es un aliento tremendo. No sé si se cumpla el plazo, pero ya el haberse reunido y el haber considerado el tema César Apaza en la reunión y haber sacado una resolución es de lo más alentador, de lo más alentador. La mala es, lo denunció el abogado Jorge Balda, que el juez quinto de instrucción de La Paz, que recibió la instrucción de una instancia superior, de un tribunal superior, y le dijo, revise su negativa a liberar a César Apaza, no le da la gana de hacerlo. No le da la gana de hacerlo, dijo que no lo iba a hacer. Ese es el estado de quiebre que hay en la justicia. En la justicia es como en el ejército, la orden superior no se discute, se acata, ¿no? Y en este caso nada, se declaran en rebeldía, apoyados por el gobierno, obviamente. No lo voy a soltar, no me da la gana. Es muy grave, pero alentador, Cacho, si pusimos un granito de arena
para volcar la atención pública en esta indolencia, en esta injusticia extrema que es la que están padeciendo los presos políticos, pues lo hemos hecho bien. Te felicito. Es así, Amalia, y aquí públicamente hay que reconocer que el mérito es todo tuyo. Así que yo la verdad que me congratulo de que haber acompañado esta posibilidad, porque realmente es tu visión, tu olfato periodístico y tu compromiso social, así que eso ni discutirlo, Amalia, por favor. Cierro con este tema de los problemas que hay en la Asamblea Legislativa. Para hoy día está previsto que se va a aprobar o se aprobaría el presupuesto general del Estado de 2024. Todo esto que ha ocurrido ayer y que les conté han bloqueado la aprobación del presupuesto 2024. Tienen poquitos días porque este viernes ya tienen que estar haciendo maletas para ir a disfrutar las fiestas de fin de año, y si no aprueban esto, se va a estar complicando el Ejecutivo en cuestión de ejecución de recursos. Está también los ascensos. No se dice nada desde el Ejecutivo si cambiaron o no cambiaron el nombre de Eric Holguín en la lista de 6 aspirantes a generales, y están unos créditos millonarios de parte de organismos internacionales para salir de este mal momento que vive nuestro país. Así que veremos qué pasa en el curso de las próximas horas, si hay voluntad, si hay estrategia política para aprobar estas 3 normas que he mencionado. Bueno, Cacho, yo creo que aquí llegamos al final. Nos despedimos de todos los amigos que siguen Último Momento y un abrazo para ti. Será hasta mañana. Hasta mañana, Amalia. Hasta mañana, amigos. Chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.